Te doy la bienvenida a un curso completísimo sobre ClickUp. Aquí podrás ver las mejores técnicas para organizar tu semana y tener todas las tareas bajo control. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y antes de que sigas, dale un buen like para que llegue a otras personas que también están buscando este tutorial. Y eso sí, suscríbete al canal para más vídeos de ClickUp y otros contenidos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook totalmente gratis para que gestiones mejor tu tiempo y evidentemente incrementes tu productividad. Aquí debajo en el enlace de la descripción, totalmente gratis, para ti, aquí abajo. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay dos grandes tipos de actividades, como verás a continuación, y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea, aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, cierto. Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite, hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto, pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. ¿En qué momento te vas a poner a hacerla? Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía, pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas y además no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá.
y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no. Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencias, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Pues bien, ahora quiero ahondar un poquito más sobre el inventario de tareas puntuales. Antes, cuando creamos la estructura, hay una de las columnas de las secciones que se llama inventario de tareas puntuales. Ya sabemos la diferencia entre las puntuales y las de control. Las puntuales no tienen una frecuencia conocida, en definitiva, son las tareas que van llegando, que tú mismo planificas y que decides después en qué momento vas a hacer de la semana. Así que estate atento con esto porque el inventario de puntuales tiene como 3 reglas principales que, sobre todo, si las gestionamos bien, nos vamos a liberar de bastante estrés. La primera de todas es que un inventario de tareas puntuales no deja de ser una especie de bandeja de entrada, como si entraran correos a tu bandeja de entrada y a partir de aquí tú les das una prioridad, decides cuándo hacerlo y estas tareas puntuales tienen que tener algunas condiciones. Veámoslas. La primera de ellas tiene que ver con la duración de las tareas. Esto lo hemos medio comentado, no hemos llegado a afirmarlo tanto, pero ya sabes por dónde voy. Y es que las tareas cuando son pequeñas son más fácilmente gestionables, moldeables y sobre todo ejecutables. Cuando uno tiene muchísimo trabajo, el hecho de tener tareas muy grandes nos dificulta en exceso saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que estas tareas deberían tener como recomendación y siguiendo los ciclos energéticos un máximo aproximado, claro está, de 90 minutos. Oye, que una tarea no sé cuánto dura. Bueno, al final tú puedes hacer una estimación porque más o menos te puedes imaginar cuánto va a durar una tarea. Aquí la única dificultad de cálculo quizá es para las tareas más nuevas. Cuando empiezas a hacer una tarea por primera vez,
es normal que no sepas cuánto tiempo te va a tomar. Pero una tarea que ya intuyes o más o menos puedes saber cuánto te va a costar, pues ya puedes incluir ya si son 90 o 60 o 50 minutos o lo que tú quieras. Que sea de 90 minutos el máximo recomendado no significa que todas deban contener 90 minutos de duración. Podría ser que fuera menos, de hecho es preferible incluso que sea menos, porque así de esta manera serán tareas pequeñas, fácilmente manejables y que será mucho más fácil encontrarles un hueco. Seamos realistas, al final 90 minutos es relativamente fácil de encontrar en un día a día. En cambio, una tarea enorme de 3 horas, encontrarles un hueco es bastante complejo. Así que nos va a ayudar muchísimo a poder planificarnos bien y a encontrar huequecitos durante el día en tu calendario para poder ejecutarlas. Así que cada tarea que tú vayas entrando en este inventario de tareas, acuérdate siempre que la duración máxima no debería superar aproximadamente, claro está, los 90 minutos. Hay otra segunda regla, que es que todo lo que vamos a poner aquí en el inventario de tareas puntuales está pensado para que sea a 1 o 2 semanas vista, no más. Después podemos tener otras listas, gestionar proyectos y tener cosas a mucho más largo plazo. Pero al menos esta lista está pensada para cosas muy ágiles, cosas que van a pasar en breve. E incluso, cada semana, cuando hagamos la revisión semanal, claro está que vamos a decidir cuáles de ellas desechamos o cuáles de ellas simplemente no vamos a hacer. Ya te digo que la mayoría se van a acumular y después no las vas a hacer. Pero quédate con el concepto porque habitualmente en este inventario pues va cayendo todo. Ahí lo ponemos en un saco roto y una cantidad increíble de tareas se van acumulando en la lista del inventario de tareas puntuales. Esto al final no hace más que engrosar el nivel de frustración y ansiedad y termina siendo un súper problema porque cuando tienes 60, 70 o 100 tareas en esa lista, el inventario termina siendo totalmente ingestionable, ingobernable, y eso hace que después te genere muchísima frustración y ansiedad. Así que acuérdate siempre que cuando pongas algo en inventario de puntuales, la previsión, y obviamente puede cambiar, es que lo hagas o esta semana o como mucho la próxima. Si no, te recomiendo tener otro sistema de listas donde tengas los proyectos a más medio y largo plazo. Y la última nota, el último punto / recomendación del inventario de tareas puntuales es que ojo con las fechas. Yo ya sé que habrás escuchado por todas partes que siempre hay que poner una fecha, que hay que poner una fecha a todo. Evidentemente, cuando tú hablas con otras personas y les mandas tareas, tiene todo el sentido del mundo que tenga una fecha. Porque si no, al final, todo lo que sea cuando puedas, al final suele ser nunca. Por lo tanto, es bueno poner fechas, sobre todo cuando enviamos o asignamos tareas a otras personas. Ahora bien, nosotros nos gestionamos de una manera un poquito distinta. Como verás, y sobre todo lo iremos analizando a lo largo del curso, al final de todo la clave es la revisión diaria y semanal. Si tú cada día vas revisando qué es lo que tienes que hacer el próximo día, no tiene sentido ponerles fechas. Así que la fecha en realidad será bastante opcional, preferiblemente no la añadiremos. Eso sí, si hay una fecha inquebrantable, una fecha que sabes que si pasa podemos tener problemas, por ejemplo, imagínate que mañana tienes que presentar una beca, una solicitud y si no, no te van a dar un recurso económico. Tú sabes que si lo envías en 2 días, ahí tendremos un problema serio. Por lo tanto, la fecha ahí tendría más sentido, sobre todo para que no se nos pase y que no tengamos ni en un momento un atisbo de decir, oye, pues la voy a hacer otro día, porque entonces ya no será posible recibir esa subvención. Dicho lo cual, la fecha opcional no significa que a partir de ahora pondremos fechas para todo. Habitualmente lo hacemos para ir tirando y sobre todo para añadir una pizca de presión para aquello de sentirnos totalmente implicados con nuestro trabajo cuando en realidad es totalmente lo contrario. Así que la fecha opcional te diría que en medida de lo posible no la pongas y solo cuando sea un caso que digas, esto es flagrante, si no lo pongo podemos tener consecuencias negativas de cara a la tarea, entonces sí. Estas 3 normas, estas 3 reglas a la hora de utilizar el inventario de tareas puntuales serán básicas y muy funcionales para que este inventario no se sature y podamos manejar de forma efectiva nuestras tareas a lo largo de la semana. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien.
Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas. Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes, y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todo, si implementar proyectos, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no, esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo. Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos, la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con 1 o 2 no pasa nada.
Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo. Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que no. El primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto. Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. En esta primera parte del vídeo, donde ya estamos en ClickUp, la idea es que accedas a la plataforma y después vamos a empezar a edulcorar nuestra forma de crear este plan semanal. Como siempre, tómatelo de forma flexible y no tienes por qué aplicarlo al 100%. Ahora mismo, como verás, estamos en la página principal y la idea es que vayamos a los espacios, así que iremos aquí a la izquierda, donde están estos 4 cuadraditos, le damos clic y entonces verás que aquí arriba te aparece todos los espacios que tengas creados. Si es la primera vez que accedes a tu espacio, verás que normalmente ya aparece una lista por defecto. De momento no vamos a cambiar muchos nombres, lo único que sí haremos, eso sí, es que donde pone lista, en vez de poner lista tal cual, vamos a ponerle plan semanal. Así que iremos aquí donde pone cambiar nombre y fíjate que podemos modificarla y añadir plan semanal. Hasta aquí todo correcto, le damos a Enter y ya la tendríamos lista. Ahora que ya tenemos el plan semanal, podemos pincharle, darle clic y ya la tendremos activa. Antes de nada, lo que vamos a hacer es editar los estados, porque eso nos va a permitir crear una estructura para que puedas desarrollar ese plan semanal. Así que ahora iremos aquí donde están los 3 puntitos, le damos clic y fíjate que dentro de este clic verás que hay varias opciones y uno de ellos es ajustes de lista y después aquí tenemos otro que se llama lista estados. Dentro de lista estados te saldrán todos los estados que podemos cambiar. Normalmente, por defecto, a no ser que lo tengas ya por plantilla de otra manera, tienes estos 2 estados, el pendiente y las completadas. Sí que es verdad que si nos vamos aquí a la izquierda donde pone utiliza estados personalizados, sí que podemos modificarlo. Así que ahora yo puedo ir aquí donde pone utilizar estados personalizados y fíjate que sí que puedo generar unos cuantos, el que tú quieras. Entonces aquí tendríamos el de pendiente, de progreso,
el de hecho, podemos jugar con ello, aquí ya como quieras. Nosotros por ahora lo que vamos a hacer es quitar este de aquí, que es en progreso. Perfecto. Y vamos a generar todos los estados aquí donde pone Not Started, es decir, no empezado. Vamos a darle clic aquí donde pone agregar estado y lo que vamos a hacer ahora es poner los días de la semana, además de lo que serían las tareas puntuales. Recuerda que después lo explicaremos que hay dos tipos de tareas, las tareas puntuales y las tareas de control. Así que aquí donde están ahora mismo los estados vamos a añadir los días de la semana, perfecto, y puedes añadir hasta donde tú quieras. En este caso, para hacerlo más fácil, puedes modificar incluso el color de cada uno de ellos y la clave es que tengas como mínimo hasta el viernes, por ejemplo. Esto ya dependerá de cada país. Ya sabes que hay países que, por ejemplo, pues no trabajan el sábado y domingo, sino que es el viernes y el sábado, dependiendo de la cultura. Así que ahí puedes jugar con esto, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahora todo lo que tenga que ver con los días de la semana, de aquí al viernes. Perfecto, muy bien, fantástico. Le cambiaremos de color también y de esta manera ya tendríamos creado todo. Lo único que haremos ahora es que nos iremos a pendiente, le daremos clic a los tres puntitos y fíjate que le vamos a cambiar el nombre. En este caso le vamos a llamar puntuales. Esto será el inventario de puntuales que después vamos a desarrollar un poquito más, donde irán aquellas tareas que van llegando y que a partir de ahora las vamos a poner. Así que hemos puesto esto que estás viendo aquí de forma sencilla. Tenemos puntuales lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Fíjate que lo hemos puesto aquí en Not Started, no empezadas, pero lo podríamos poner en las tareas activas. También podría ser una opción, así que fíjate que también es interesante. El único punto de referencia para que lo tengas en cuenta es que aquí donde aparece puntuales, que antes ponía pendientes, esto es inmodificable, no lo podemos cambiar. Cuando ya tengamos esto, lo que vamos a hacer es aplicar cambios. Incluso si quieres, lo puedes guardar primero como plantilla y después aplicar los cambios. Vamos a darle clic aquí donde pone aplicar cambios y de esta manera tan sencilla como estás viendo ahora ya tendríamos creado este espacio semanal. Ahora, para verlas de la manera que al menos yo recomiendo, y esto como siempre será muy opcional, vamos a ir donde pone tablero. Así que pinchamos aquí y fíjate que ahora nos saldrán todas las listas que acabamos de crear. Lo interesante es que tendremos las puntuales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y podemos decir que estas 6 columnas principales son las que vamos a manejar en nuestro día a día, sin descontar obviamente que tenemos una final que serán las completadas, ahí lo tienes, donde cada vez que completemos algo se va a ir engrosando a esta lista. Así que de esta manera podemos decir que ya tenemos creado el envoltorio, la estructura del plan semanal en ClickUp. A continuación, cuando ya tengamos la estructura, lo primero que haremos es empezar a repasar el inventario de puntuales, que como bien recuerdas es la primera columna que hemos generado. Esta columna es muy interesante porque será como una especie de bandeja de entrada de las tareas donde se van a ir acumulando las tareas que tienes que hacer a muy corto plazo. Acuérdate de las condiciones. Lo primero, la tarea no debería superar los 90 minutos para que sea altamente planificable y sobre todo que te quepa en el calendario. Una tarea muy larga además también genera esa sensación de no logro, como que no avanzas. Así que aquí pondremos siempre tareas como máximo de 90 minutos. No hace falta que seas muy rígido con eso, son 95, faltaría más. La clave es sobre todo que tengas en mente ese número, aunque sea una nebulosa, para que te ayude sobre todo a la hora de planificarte. En segundo lugar, no pondremos tareas que van más allá de las 2 semanas. 2 semanas está bien, porque si aquí ponemos tareas de 3 meses, esto se va a acumular y llegará un momento en el cual sea ingobernable. Y por último punto, también clave, acuérdate de que aquí no hay fechas límite a no ser que sea algo impepinable, que pasa una fecha y esto tiene consecuencias. Ya lo sabes, solo como matiz, acuérdate de que cada una de las tareas debería tener pues un verbo claro para saber realmente a qué nos referimos y la acción tiene que quedar hiper clara. Tú lo ves y sabes qué es lo que tienes que ejecutar. Así que ahora vamos a empezar a crear esto y fíjate que la primera que podemos crear es esta que estás viendo aquí, esta tarea, ¿no? Vamos a guardarla primero y oye, registrarme o inscribirme al curso de Udemy, por ejemplo, de ClickUp. Perfecto, esto sería una primera tarea puntual. Ahora que ya tenemos esto, si te fijas, y solo como curiosidad, es verdad que en una tarea parece esto demasiado extenso. Es como lo que le tenemos muy grande, tenemos todas las funcionalidades aquí visibles. Creo que no es necesario del todo. Así que para poder quitar esto y para que te quede una tarjeta más recogida, tenemos la opción de ir aquí arriba del todo donde está el apartado de personalizar y dentro de personalizar está la parte de opciones de diseño. Dentro de opciones de diseño verás que hay una parte que se llama apilar campos que normalmente viene por defecto activada. Si la desactivamos, ahora lo que vas a observar es que quedará todo como más contraído y de esta manera, oye, no será tan desagradable a nivel visual, pero claro, si no tendrías aquí una lista enorme.
Esta es mi recomendación, evidentemente, aunque puedes jugar tus cartas. Dicho esto, ahora, dentro de puntuales, vamos a añadir algunas tareas más, porque la idea es que esto, recuerda, es como una bandeja de entrada donde van llegando cosas y las vamos añadiendo aquí. Pues perfecto, acabamos de crear algunas tareas puntuales más para que las puedas ver como ejemplo. Tendríamos el primero que ya pusimos, analizar datos de ventas, ahí lo tienes, diseñar tabla de Excel, preparar script de venta e incluso también elaborar estructura de una presentación. Como ves, ahora mismo tenemos poquitas. Y si tienes pocas, la verdad es que no hace falta hacer mucho más, casi las podrías hacer hoy mismo y ya está. El principal problema es que normalmente esta lista se va a acumular, y tú ya lo sabes, a medida que avanza la semana tendrás 1000 cosas y esto lo vas a ir depositando dentro del inventario de puntuales. Mi recomendación es que agregues una tarea ficticia, que en el fondo será un separador visual, para que sepas realmente qué es lo que vas a hacer esta semana, porque claro, ahora hay muy pocas, pero imagínate, por ejemplo, que tuvieras 20 tareas. Claro, ahora decidir lo que vas a hacer esta semana ya no está tan claro. Que lo que vamos a ir ahora es aquí donde pone agregar tarea, después iremos al nombre de la tarea y pondremos todo el apartado de semana en curso, tal como estás viendo. Así que cuando ya lo tengas le daremos clic en guardar. Lo interesante, lo que va a ocurrir ahora, es que cuando ya tengas esto, fíjate que yo puedo mover este separador, recuerda ficticio, porque en el fondo esta tarea no se va a hacer. No es una tarea que completas y ya está, a diferencia de las otras, sino que simplemente está aquí y que visualmente nos está indicando que todo lo que está arriba de este separador es lo que tengo que hacer esta semana. De hecho, lo que acabo de crear ahora, esto lo he puesto de forma artificial yo mismo, he puesto 2 emojis, que serían estas flechitas hacia arriba, y semana en curso, en mayúscula, para que sea visible. De esta manera, todo lo que hay por encima de este separador me está indicando qué es lo que debo hacer esta semana. Y lo que hay debajo no significa que sea para la otra semana. Simplemente es que esta semana no. Después, cuando haga las revisiones, que eso lo vamos a explicar al final del curso, fíjate que aquí sí que verás qué hacemos con ello y de qué manera lo gestionamos. Dicho esto, ahora que ya tenemos claro qué es lo que iría dentro del inventario de puntuales, vamos a ver cómo podemos añadir esas tareas de control a lo largo de los días, porque creo que será interesante complementar tanto las puntuales como las de control. De esta manera, como estás viendo, ya tenemos claro el inventario de puntuales, así que vamos a por el resto. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema, me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga, va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Prepara la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar?
Pues bien, como ves aquí, tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Y podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra. Llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, tanto ocio individual, contigo mismo u ocio social, con otras personas, o incluso aquí, como ves también, pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura. Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal. Ahora que ya tienes algunos ejemplos de tareas de control, la idea es ponerlos en sus respectivos días. Recuerda que no todos los días serán iguales, aunque podría ser que por tu tipo de empleo o tu tipo de rol, todas las tareas fueran exactamente iguales durante todos los días. Esto puede ser. En el fondo, recuerda que lo que buscamos es eliminarlo de nuestra mente para que esté pensando constantemente en esas cosas que tiene que hacer a diario. Y oye, hay días que estás más despistado, otros días estás más cansado. Es probable que quizá no te acuerdes y así de esta manera evitamos esos posibles errores que después van a dar mucho que hablar en el equipo porque alguien no hizo algo y resulta que después era comprometido para el resto. Dicho esto, lo que haremos para poner las tareas de control es que tendríamos como dos opciones. La primera es poner una tarea de control por tarjeta, es decir, cada una de las tareas tendría una tarea de control, y la otra, que es la que te voy a recomendar, para intentar aglutinarlo todo, vamos a añadir una tarea y dentro del nombre de la tarea recomendaremos el apartado de tareas de control. Como ves aquí, dentro de tareas de control, hemos creado una tarea grande, igual que antes hicimos con semana en curso, y le hemos dado un par de emojis simplemente para identificar que son tareas repetitivas. En el fondo no deja de ser un poco el icono de repetir. Así que tareas de control en mayúscula para que sea visible y recuerda que esto es algo positivo porque solo lo vas a hacer una vez. Después las tareas de control se van a repetir todas las semanas, a no ser que cambie tu rol o que cambies de trabajo. Dicho esto, ahora cuando ya lo tengas, le vamos a dar clic aquí en guardar. Y ahora, fíjate que dentro de tareas de control, lo que vamos a hacer es acceder dentro de la tarea y cuando ya estés aquí, vamos a generar subtareas. Y aquí es donde pondremos la exactitud, el detalle, la descripción concreta de cada una de estas tareas de control. Cuando ya estés aquí, mi recomendación es que vayas a listas de control, porque en el fondo no dejan de ser pequeñas cosas repetitivas que siempre serán las mismas, así que no lo trataría tanto como una tarea en concreta, menos dentro de ClickUp, sino como lista de control. Si lo quieres hacer como tarea, evidentemente, pues también lo tienes bienvenido. Pero en este caso, al menos personalmente, te voy a recomendar las listas de control, así que aquí añadiremos estas listas de control de esta misma tarea. Fabuloso, como estás viendo ya tenemos aquí las listas de control, hemos puesto estas de aquí, aunque por supuesto puedes poner muchos más. Recuerda que en la parte anterior del vídeo tienes múltiples ejemplos sobre cómo gestionar estas tareas de control. Aquí verás, como ves, preparar reunión supervisión mañana, descargar datos del programa Y, o lo que sea, revisar incidencias técnicas y por último la revisión diaria, que esto es una tarea que me encantaría que pudieras hacer al menos de lunes a jueves para garantizar que todos los días han quedado a cero y que tienes planificado el próximo día. De todo esto hablaremos en la parte final del curso. Como estás viendo, de esta manera yo puedo ir marcando si esto está hecho o no y de esta manera después lo puedo recuperar simplemente yendo aquí a completadas y volver a empezar desde cero. Perfecto, muy bien. De esta manera tan sencilla tendremos las tareas de control de un mismo día. Ahora la clave sería replicarlas para los otros días. Y aquí vamos a poner las tareas de control que son específicas para cada uno de los días. Si vamos aquí, por ejemplo, y vamos a tareas de control, fíjate que puedo darle clic aquí a los tres puntitos y puedo duplicar. En el momento que duplico, tengo varias opciones. Fíjate que tendría que el nombre sea tareas de control. Lo quiero duplicar casi todo, ya me entendéis. No hace falta duplicar toda la información que hayas puesto, simplemente es el checklist. Y después, cuando ya lo tengamos, lo vamos a añadir aquí, dentro del plan semanal. Ok, perfecto, lo duplicamos, genial, ya lo tendríamos y ahora la idea sería replicarlo para el resto de días, ¿sí? Volveremos otra vez aquí, le daremos a duplicar y después ya lo tendríamos. Perfecto, pues hacemos lo mismo hasta llegar al viernes. Pues voilà, ya lo tendríamos todas las tareas de control de todos los días. La única cosa que vamos a hacer sí o sí es que así como de lunes a jueves vamos a mantener la revisión diaria, en el caso del viernes vamos a cambiarlo.
porque ahí sí que nos interesa que dentro de las listas de control, vamos a ir aquí donde pone revisión diaria, vamos a poner la revisión semanal. Es un punto importantísimo para garantizar que todo el sistema le dediques un tiempo un poquito más extenso de revisión y así de esta manera sepas muy bien qué es lo que tenemos que hacer los próximos días. Todo esto y mucho más lo verás ahora en la última parte de este curso. Así que de esta manera, tal como estás viendo, ya hemos ubicado las tareas de control en ClickUp y ya tenemos listo el plan semanal. Ahora solo nos falta una cosa, que es mover esto. ¿Cómo lo hacemos para saber qué es lo que tengo que hacer? Pues bien, ahora te lo presento gracias a las revisiones, tanto semanal como diaria. Pues fantástico, vamos a hacer la revisión semanal para garantizar que cuando acabamos la semana terminamos un poquito en paz. Y de esta manera el lunes ya tenemos claro cómo vamos a planificar la semana. La primera cosa que quería comentar es que lo haremos el viernes preferiblemente dependiendo de cuándo termine tu semana. Claro está que lo podrías hacer en otro día perfectamente, pero el viernes, si terminas por ejemplo y tienes el fin de semana más o menos libre, la idea es que puedas descansar un poquito ese finde y que la próxima semana, cuando empieces, ya tengas toda la energía del mundo para saber en qué te vas a enfocar. Claro que después puede cambiar, pero como mínimo ya vamos con una idea clara. Así que la idea siempre es hacerla el último día de la semana, pero eso sí, no a última hora. Preferiblemente te recomendaría que lo hagas 1, 2 o 3 horas antes para que tengas cierto tiempo, cierto margen por lo que pueda cambiar y así también evitas hacerlo a última hora cuando ya estás pensando en otras cosas. Vamos a terminar la semana y lo que va a ocurrir, lo primero, es que las tareas de control, que es algo que no me gustaría que tuvieras que duplicar todas las semanas, estarán hechas. Quizá algunas sí, otras no tanto, pues lo primero que haremos, el primer paso de todas, es irnos aquí a cualquiera de las tareas de control, las que estén finalizadas, acceder dentro de la tarea y nos iremos a la lista de control. Si estas están hechas ya, simplemente lo que haremos es resetearlas, es decir, desactivarlas para que vuelvan a estar exactamente listas para la próxima semana. Así de esta manera no tenemos que ni duplicar ni nada. Y para ello vas a tardar apenas 30 segundos para hacerlas las de toda la semana. Ahora porque lo estamos haciendo un poquito más lento para que se vea, pero en realidad no vas a tardar absolutamente nada. Es sumamente fácil, rápido y así de esta manera ya lo tienes. Ahora mismo ya tenemos todas las tareas de control, como estás viendo, disponibles para volver a ser editadas otra vez, es decir, completadas y después volver a editarlas, etc. Es como una rueda. Dicho esto, el segundo paso es que es muy probable que las tareas puntuales pues no las hayas terminado. Después hablaremos de la revisión diaria, pero en el momento que llegas al viernes es probable que hayas ido acumulando cosas que todavía no hiciste. Vamos a suponer que estas 2 tareas que están aquí, pues no las hiciste. No tuviste tiempo por lo que sea, surgieron otras prioridades, por lo tanto, algo hay que hacer con ellas. Así que lo primero que haremos con estas tareas es devolverlas a su espacio original, que era el inventario de puntuales. Así que ahora lo que haremos es moverlo. Ahí está, dentro del inventario, está también, porque la idea es que quede la semana totalmente limpia. Esto es un punto importante de este sistema, porque así cada semana empiezas con el reset y es una forma de volver a empezar y darte una nueva oportunidad de organización. Si no, todavía vamos con ciertas rencillas, con cosas que han pasado, con tareas pendientes y eso es un auténtico horror, como bien sabes, ¿no? Siguiente punto es, de estas tareas ahora tendré que elegir cuáles voy a hacer. Así que voy a hacer un paso, que esto es casi un paso intermedio, en el cual voy a tomar o agarrar este separador de semana en curso y lo pondré en la parte superior de esta lista. Si de esta manera, como verás, todo lo que tengo ahora aquí serán las tareas que yo tengo que elegir cuáles de ellas voy a hacer esta semana en curso. Así que lo primero que haremos es ver, ¿hay alguna que pueda desechar? ¿Hay alguna que pueda eliminar? ¿Hay alguna que pueda apartar en otro sitio? Bien, esto es importante que lo hagas todas las semanas, que le dediques un tiempo a eliminar, a sacar cosas, porque una tarea que no se hace en una semana o 2 semanas difícilmente después se va a ejecutar. No por nada, sino porque aparecen millones de cosas que, como bien sabes, tienen una mala repercusión. Dicho esto, cuando ya tengamos todas las tareas, ahí está, fíjate que el siguiente punto, y esto es importante, lo que va a cambiar de verdad es que solo voy a elegir aquellas que voy a hacer esta semana en curso. Así que imagínate que voy a poner esta de aquí y esta de aquí. Yo ya sé que lo habitual, que quizá hubiéramos hecho muchas personas, es haber ya diseñado todos los días concretamente lo que tengo que hacer. Así que vamos por el último punto que creo que te va a sorprender. En vez de organizar todos los días, todas las semanas, mi recomendación es que organices solo el lunes y únicamente el lunes. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora muchos de vosotros, muchísimas personas, lo que haría es poner más o menos las tareas distribuidas a lo largo de la semana. El gran problema que tiene eso es que no sabes qué va a ocurrir el lunes y es muy probable que llegues al martes y eso ya no sea tan urgente y tengamos que ir cambiándolo. Yo te recomendaría que primero en la semana pongas solo cosas el lunes y después, cuando termine el día, ya verás si haces algo
el día siguiente, porque puede cambiar, puedes tener 30 tareas nuevas. Eso sí, si tienes muy claro que lo vas a hacer el jueves, claro que lo puedes poner, pero la idea es sobre todo evitar eso, en medida de lo posible. Ahora, como te estás fijando, solo hemos organizado el lunes, así que de esta manera tendría mis tareas de control diarias y las tareas puntuales que yo he planificado. Claro, aquí no contamos lo imprevisto, lo que va a llegar, porque esto evidentemente será flexible y tú vas a decidir al final del día qué es lo que vas a hacer. Y todo eso lo veremos en la próxima revisión, que es la revisión diaria. A continuación, con la revisión diaria, vamos a garantizar que todos los días terminan a cero y que puedo planificar el próximo. Sobre todo está pensado para hacer algo a muy corto plazo y que así el próximo día ya tenga la claridad suficiente como para empezar el día con la máxima productividad. Y claro está que pueden pasar mil cosas y esa es la idea, que tengas un sistema flexible. Recuerda que aquí hablamos de la herramienta y no tanto de la mentalidad, aunque intentamos mezclar las dos cosas. Dicho esto, ahora que ya tenemos claro que el lunes terminó de esta manera, imagínate que yo pues hice mis tareas de control, perfecto, de hecho las voy a marcar aquí, genial, tuve tiempo para hacerlas absolutamente todas, bien por mí. Después pasa que de estas 3 tareas que tenía que hacer resulta que no hice ninguna. ¿Por qué? Porque salieron 1000 cosas imprevistas. Oye, pues mira, tenía que hacer esto, lo otro, y al final lo que terminó pasando es que aquellas 3 cosas que me había marcado no las hice. Imagínate si hubiera planificado toda la semana. Todavía más follón. Dicho esto, ahora que me quedaron 3 tareas, lo que voy a hacer como siguiente paso es lo siguiente. Voy a preguntar de estas 3 tareas cuándo creo que las voy a hacer. Imagínate que esta de analizar datos de ventas, por lo que sea, pues la quiero hacer mañana sí o sí. Pues la muevo el martes, sin problema. Muy bien. Después, imagínate que tengo esta de aquí, de preparar el script de venta, pues perfecto, resulta que la voy a hacer esta semana, pero no sé muy bien cuándo. En vez de ponerla un día aleatoria, yo te diría que siempre que puedas la pongas por encima del separador de semana en curso. Recuerda que todo lo que hay por encima de semana en curso es lo que debes hacer esta semana. Y después, esta última, imagínate que, oye, pues esta semana no la voy a hacer. Creo que la voy a hacer quizá la otra. O no, porque no lo sabes, pueden cambiar 1000 cosas. Pues en esta ocasión, en vez de que esté merodeando durante la semana sabiendo que no la vas a hacer, de momento, por ahora, la pones por debajo del separador. Recuerda que la tienes visible. Si la necesitas en algún momento, siempre la puedes sacar para el próximo día. Así que de esta manera ya tendríamos casi el martes. Solo como mucho, si quieres, si ves que por ejemplo el martes te faltarían tareas por añadir, puedes ir otra vez aquí a semana en curso y mirar de todas las cosas que querías hacer esta semana, cuál vas a hacer el próximo martes. Fíjate que está muy interesante porque una vez lo tienes así, esto todo es mucho más sencillo. Y de hecho ahora ya tenemos claro qué vamos a hacer el martes y será muy fácil empezar el día con la máxima productividad. Después obviamente hay que concentrarse y hacerlo, pero eso es otro tema. Dicho esto, fíjate que la revisión diaria, igual que la semanal, en este caso la haremos de forma diaria, de lunes a jueves, pero sobre todo, como hacíamos con la semanal, lo haremos entre 1 y 2 horas antes máximo, antes de finalizar la jornada, porque si no va a pasar que entonces te van a salir 1000 cosas, no lo vas a hacer. Tiene que ser un hábito al principio, incluso te recomiendo que en cierta manera lo pongas en el calendario de los primeros días para que sea algo que te acuerdes. Al final van a ser menos de 5 minutos, así como la revisión semanal pueden ser 7 u 8, no mucho más. Esta revisión pueden ser 2 o 3 minutos fácilmente si ya le tienes pillado el truco. Si no, evidentemente, si es nuevo, pues quizá vas a tardar 5 minutos, pero es algo rápido. De esta manera, como estás viendo, gracias a la revisión diaria, y la semanal también, podrás mantener este sistema totalmente sostenible en el tiempo. Y ahora viene una parte que me encanta, que es la valoración de la herramienta. Evidentemente, solo es mi visión, no me lo tengas en cuenta. Vamos a ello. Vamos a evaluar la herramienta con un total de 5 criterios. El primero es la usabilidad, es decir, si es fácil de utilizar. Déjame decirte que ClickUp a lo largo de los años ha mejorado muchísimo. Antes no era así, era bastante complicado. Sí que es verdad que todavía hay algunos cambios que no son sencillos y sobre todo que la intuición no funciona, a diferencia de otras herramientas más sencillas quizá como Trello o Asana. En esta ocasión le vamos a dar un 8,5 sobre 10. Segundo criterio, la curva de aprendizaje. ¿Es fácil o no hacerse con ClickUp? Pues bien, dentro de todo el espectro de herramientas que tenemos, hay que decir que ClickUp no es la más fácil. De hecho, es la más compleja y sobre todo si tu equipo no tiene altas habilidades competenciales a nivel digital, mejor evítala, al menos de buen inicio, porque puede generar mucho rechazo y mucha fricción. Así que en esta ocasión le vamos a dar un 8 sobre 10.
Tercer criterio, la estética. Y si bien es cierto que es muy subjetiva, tengo que decir que ClickUp ha mejorado muchísimo con los años y ahora es muy estética. De hecho, cuando la ves, no digo que te enamores, pero dices, wow, qué diferencia con el resto. Hay que decir que con toda la cantidad de cosas que tiene, la estética se ha quedado súper bien. Vamos a ponerle en este caso más que un excelente, un 9,5 sobre 10. Cuarto criterio, funcionalidades. Seguramente hoy en día en el mercado casi es la mejor, o si no, una de las mejores, y es que en realidad tiene todo tipo de funciones, sobre todo a la hora de gestionar equipos, incluso va más allá. Hay otras herramientas que no tienen. Quizá una competidora que podría estar más o menos al mismo nivel podría ser Smart Suite, pero en realidad déjame decirte que ClickUp por hoy está muy por encima a nivel de funcionalidades del resto, así que la nota también será muy alta, 9,5 sobre 10. Y quinto criterio, integraciones con otras herramientas. Si bien al principio no era así, ahora la verdad es que también se pusieron las pilas y son muchas las aplicaciones que podemos combinar con ClickUp. También dentro de Microsoft y dentro de Google. Dicho esto, también será una nota alta, así que le vamos a dar un 9,5 sobre 10. Por último, valoración total. Pues ya has visto que con estas valoraciones intermedias la valoración va a ser muy buena. Y es que en realidad ClickUp ha hecho un salto cualitativo espectacular. A lo largo de los años ha mejorado mucho, tiene prácticamente de todo y es una de mis favoritas a la hora de gestionar equipos. Si lo utilizas solo a nivel individual para proyectos pequeños, entonces no hace falta ClickUp. Pero si quieres ir un paso más allá con tus equipos, quédate con ClickUp. La valoración total de la herramienta será 9 sobre 10. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook totalmente gratis para que gestiones mejor tu tiempo y evidentemente incrementes tu productividad. Aquí debajo en el enlace de la descripción. Totalmente gratis, para ti, aquí abajo. Oye, pues qué bien, ahí lo tienes, un curso completo sobre ClickUp. Por cierto, ¿qué te pareció? ¿Lo usas así? ¿De otra manera? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pues házmelo saber en comentarios, yo encantadísimo de hacer nuevos vídeos sobre ClickUp. Y antes de que te vayas, dale un buen like si te pareció interesante para que llegue a más personas. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras a este canal, porque hablaremos de ClickUp y también de otros contenidos sobre neurociencia y productividad personal. Gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, chao.